Desde hace tiempo ustedes ya no recomiendan tanto lo que son las duchas vaginales, ¿verdad? Exactamente. Mira, hay un montón de cosas que actualmente ya están desaconsejadas. Y aquí en Perú estamos viendo que hay candidiasis, no sé, recurrentes, resistentes. ¿Qué está pasando ahí? Mira, me estás siendo infiel, entonces tienes que preguntarte, como tú dices, tomar calma, mira, ¿qué está pasando? Claro. Por lo general hay mujeres que de repente sienten una comezón, un flujo blanco, amarillo o de repente marrón. Así es. Sí, el germen comienza a hacer resistencia, ¿no? Cuando eres politratada, maltratada, porque a veces los óvulos, la mayoría de los pilar fundamental en aquellas pacientes que hacen infecciones vaginales recurrentes radica. Bienvenidos a Verimedi Podcast, tu salud sin filtro. Te saluda el doctor Jader Carrasquel y la doctora Alexandra López, médicos fundadores de Verimedi. En este episodio tenemos como invitada especial a la doctora Ismaely Oropesa, médico especialista en ginecología y obstetricia. Ismaely, bienvenidas a Verimedi Podcast. Queremos saber un poco de ti, de dónde eres allá en Venezuela, dónde te graduaste, dónde hiciste posgrado, cuándo llegaste acá a Perú. Háblanos un poco de ti. Hola, gracias primero por la invitación. Feliz de ser parte de la familia Verimedic. Soy médico venezolana con más de 15 años de experiencia en medicina. También soy especialista en ginecología y obstetricia, aproximadamente ya unos 10 años de graduada. Yo soy natural de Caracas, pero he vivido en varias partes del país antes de emigrar. Una de ellas, la última, donde hice mi posgrado de ginecología y obstetricia, es en la isla de Margarita. Y posteriormente, pues, hice mi migración y aquí estoy desde hace 8 años viviendo en Perú, en Lima, y donde me encuentro ejerciendo mi profesión. Hay un tema que está revolucionando las redes hoy por hoy, que es la microbiota. Háblanos un poco de la microbiota, de qué se trata. Así es, mira, bueno, primero voy a comenzar diciéndoles que en nuestras consultas hay un aumento en la incidencia de las pacientes que acuden por presentar infecciones vaginales recurrentes. Estamos hablando de candidiasis, estamos hablando de vaginosis, que presentan episodios en un año de más de 4 veces, que han sido polimedicadas, que han recibido múltiples tratamientos y aún así estas pacientes pues siguen consultando. Y no es más pues que por la alteración de esta famosa microbiota, ¿no? ¿Y qué es la microbiota? Mira, la microbiota es un conjunto de bacterias que normalmente colonizan todo lo que sería el cuerpo humano, sobre todo el sistema digestivo, la boca, la piel, el sistema geniturinario, tanto del hombre como la mujer. Lo que pasa es que ahorita nos vamos a enfocar quizás un poquito más en lo que sería el tracto genital femenino. Estas bacterias las vamos a adquirir incluso desde el vientre de nuestra madre y pues vamos a adquirir un poco más de esta microbiota una vez que se produce pues el nacimiento, sobre todo a través del parto. Entonces quiere decir que la microbiota es nuestra flora bacteriana normal, natural, la que nos defiende desde que nacemos. Claro que sí. La microbiota es una barrera protectora contra las enfermedades, ¿no? Entonces sí, desde que nacemos vamos adquiriendo o va mejorando nuestra microbiota, obviamente, que son bacterias buenas que nos van a defender. Eso te iba a decir yo, esas son las bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo, porque es bien sabido que todos nosotros, tú te haces un cultivo de tu mucosa, de tu saliva, seguro va a salir una bacteria. Claro que sí. Y en el caso, por ejemplo, de la microbiota vaginal, sí, van a salir bacterias, van a salir hongos, porque normalmente en esa microbiota existen los hongos, existe la cándida que vive normalmente allí. Pero que no te hacen daño. Que no te hacen daño porque el deber ser es que esta cándida y esta Gardnerella, que también es un germen que vive allí comúnmente, esté en condiciones normales, fisiológicas, bajas. Claro. A diferencia de los lactobacilos, que son las bacterias buenas que viven en nuestra vagina, en nuestra flora vaginal, que deben de estar un poco más altas para evitar esa disbiosis, esa alteración de esta microbiota. O sea que esos lactobacilos que tú comentas son súper importantes
en la vagina para mantener el perfecto equilibrio de la microbiota? Claro que sí. ¿Qué hacen estos lactobacilos? Lo que hacen es que producen el ácido láctico, que es el encargado de estabilizar el pH, porque el pH vaginal normalmente es ácido, entonces ellos tratan de mantener este equilibrio ácido frente a los procesos infecciosos. Desde hace tiempo ustedes ya no recomiendan tanto lo que son las duchas vaginales, ¿verdad? Exactamente. Mira, hay un montón de cosas que actualmente ya están desaconsejadas, es decir, las duchas vaginales, las toallitas húmedas para realizar la limpieza, la asepsia de los genitales, el uso de toallitas diarias. ¿Por qué? Porque se supone que al yo realizarme el aseo con este tipo de soluciones, de jabones que no son adecuados, lo que voy a hacer es que barro la flora vaginal. Es verdad, quizás yo tengo un proceso infeccioso, ¿verdad? Tengo una cándida, me pica, tengo mucho flujo y como yo les explico a mis pacientes, yo a veces quiero meter mi dedito, lavar, sacar todo, pero estoy barriendo lo malo porque estoy barriendo el flujo, ¿verdad? Pero también estoy barriendo lo bueno, estoy barriendo las bacterias buenas. Claro. Pero por allí hay algo que aquí se usa mucho en Perú, que es lavado vaginal. Contraindicado, totalmente. La mayoría de los ginecólogos hemos contraindicado, sobre todo porque este tema de la microbiota se ha convertido en es tan importante para nosotros actualmente, que está contraindicado porque pues altera la microbiota. Tú tocaste, Ismaely, un tema importante ahorita que me llamó mucho la atención, que es el tema del pH vaginal, que es ácido. Y el pH del miembro masculino no es tan ácido. Entonces, ¿cómo compensa esa incompatibilidad? Me refiero al momento de la intimidad. Así es, mira, se habla de una incompatibilidad de pH tanto de los genitales femeninos como de los genitales masculinos, siendo los genitales femeninos teniendo un pH más ácido que oscila entre el 3.2 o 4.8 de pH, o sea, bastante ácido en comparación con el semen del hombre, ¿no? Que tiene un pH que va de los 7.2 al 8. Entonces, cuando estos dos se unen o se mezclan, lo que hace es esta base que trae el hombre es que me neutraliza estos lactobacilos, esta flora genital y no puede defenderse. Entonces, hay quienes posterior al lacto, a las relaciones, pueden referirte que les arde, que les molesta, y es sobre todo por esto. Entonces, ¿qué pudiera hacer la mujer en este caso? Bueno, mantener una flora lo más equilibrada que pueda antes de las relaciones, tomar yogur kefir, por ejemplo, para estabilizar los lactobacilos. Incluso actualmente existen medicamentos basados en probióticos que contienen gran cantidad de lactobacilos. Los más frecuentes que se utilizan son el lactobacillus crispatus, que es el crispatus, el rhamnosus, el reuteris, para tratar de estabilizar pues esta flora y que produzca suficiente ácido láctico para que no presente tanto ardor. Ahorita comentaste lo del yogur, ¿no? Sí. Yogur griego puede ser, ¿no? Yogur griego, yogur kefir, que son probióticos naturales. O sea que sí tiene que ver en algo la alimentación. O sea, una persona que coma muchos pasteles, dulces, golosinas, claro que sí, tenga resistencia a la insulina o diabéticos, tienden a hacer una alteración de la microbiota. Claro que sí. El pilar fundamental en aquellas pacientes que hacen infecciones vaginales recurrentes radica en la alimentación. Estas pacientes que tienen alimentación rica en carbohidratos o con carbohidratos muy elevados, por ejemplo, estamos hablando de tortas, gaseosas, el pan, en general los dulces, azúcares refinados, estas pacientes teniendo en cuenta y recordando que ¿qué es el azúcar? Es un sustrato, es el sustrato para los gérmenes, para las bacterias y para los hongos, es decir, estamos alimentando es la energía de el germen. Entonces lo ideal en estas pacientes es recomendar en la alimentación disminuir el consumo de carbohidratos, de azúcares refinados. Entonces, Isma, nosotros sabemos que tú hiciste tu preparación también, aparte de la especialidad de ginecología y obstetricia, hiciste un entrenamiento en sexología. Entonces, tú eres, en las redes sales como ginecólogo sin tabú, por ahí. Así es. Entonces, para esas parejas que tienen esa incompatibilidad, ¿qué recomendaciones le das tú
previo al delicioso o después del delicioso, para que no sea tan incómodo, pues. Exactamente, mira, lo primero es que la pareja tenga, y sobre todo la mujer, un buen deseo sexual para que la lubricación esté mejor, ¿no? Y para que el miembro masculino, al realizar la penetración, no haga fisuras a nivel del canal de los genitales femeninos, ¿ok? Otra recomendación es abundantes líquidos. En la mujer, esto es un tip súper importante, tratar de no realizarse el afeitado, el rasurado antes de las relaciones sexuales. Si van a tener relaciones sexuales... ¿Cuántas horas más o menos mira, antes? por lo menos más de 24 horas del afeitado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer fisuras, ¿verdad? Donde los gérmenes pueden colonizar con más facilidad. Entonces, esa es una recomendación previa al acto. Y lo que llaman por ahí after sex o después del delicioso, no debe quedarse, o sea, la pareja después de esto no debe quedarse dormida, acurrucada, sino que inmediatamente lo ideal es que la mujer se levante, vaya al baño, se realice un aseo, por supuesto que orine, porque de esta manera va a eliminar las bacterias que pueden colonizar también la uretra. Entonces, que orinen, que tomen abundantes líquidos, y no solamente es realizarse el aseo de la vulva, que el aseo de la vulva, permíteme por aquí, el aseo de la vulva, si es que lo puedo mostrar por acá, debe realizarse solamente en los genitales externos. Yo no debo meter el dedito, ni siquiera después de haber tenido relaciones sexuales. No es necesario, solamente por la parte de afuera, por lo que son los labios menores y los labios mayores. Entonces, una vez que realicé mi aseo con agua fresca, o puedo utilizar un jabón con un pH adecuado, o incluso un jabón con ácido láctico, existen también algunos sprays por allí que se indican para estabilizar el pH, también los pueden utilizar. Y tomar abundantes líquidos. Otro tips, aseo también de la boca y de las manos. Claro, que por ahí es un punto de contacto de algunos, Claro. de algunos virus, de algunos gérmenes, ¿no? Claro. ¿Y por qué cuando hay candidiasis? Porque hay candidiasis normalmente que de repente tú, por lo menos en Venezuela, tú las tratabas con sus óvulos, con algún tratamiento específico y todo mejoraba. Y aquí en Perú estamos viendo que hay candidiasis, no sé, recurrente, resistentes. ¿Qué está pasando ahí? Más que la resistencia y la recurrencia, aparte de que ha sido polimedicada, hay factores que intervienen, como lo que ya hablamos, como la alimentación, ¿no? Rica en carbohidratos y en azúcares, pero también hay un efecto de estrés. Por ejemplo, nosotros los migrantes y en general toda la población, en Lima los trabajos duran hasta 12 horas, estamos sometidos a estrés, no vemos a nuestros hijos, tenemos que llevarlos a los colegios, prepararles las loncheras, nos acostamos tarde. Entonces, ¿qué libera el estrés? El cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés, y esta hormona influye también en el metabolismo de los ácidos grasos, de los azúcares. Entonces, por eso es que vemos que también hay una incidencia hay más casos de infecciones vaginales recurrentes, porque una alteración a nivel de la alimentación, del metabolismo, de la higiene. Estamos en Lima, que es un país, es una ciudad que tiene 90-100% de humedad, no nos cambiamos la ropa constantemente, quizás no nos hacíamos varias veces en el día. Entonces, pues pienso que hay una alta incidencia de estas infecciones recurrentes por múltiples factores como los que acabo de mencionar. Pero hay uno que se repite mucho, que es el factor estrés y Claro. que baja tu sistema inmunológico, y eso te hace propenso a que te dé con más frecuencia dicha patología, ¿no? Así es. En el caso de tu especialidad, las infecciones vaginales. Cuéntanos, tú aquí en Verimedi tienes todo, o casi todo, para no decir todo, las opciones de tratamiento para esas pacientes que han pasado por una y otras manos y no se le cura, no logran controlar esas infecciones. Cuéntanos, ¿con qué cuentas tú acá en Verimedi? Sí, mira, aquí en Verimedi contamos con un tratamiento coadyuvante como lo es el láser CO2 fraccionado, el cual emite un calor, ¿verdad? Que puede permitir que esta bacteria o que este hongo, sobre todo en los casos de candidiasis, pues disminuya sus cantidades. Y además de esto, que al mejorar el tejido, al mejorar las fibras colágenos, la vascularización, el tejido vaginal, pues es un coadyuvante en el tratamiento de las vaginosis, porque estabiliza, regula la microbiota y el pH en estas pacientes. Entonces, tenemos también
pues esta herramienta que aparte del tratamiento que debemos de indicarle con sus vitaminas para mejorar el sistema inmunológico, como lo dijiste, por ejemplo, vitamina D, entre otras vitaminas, pues el tratamiento antimicótico, antimicrobiano de ser necesario, también podemos manejarla con el láser CO2 fraccionado. Nosotros aquí en Verimedi tenemos un láser bastante particular. Es un láser que tiene tecnología patentada, que es el sistema Mona Lisa Touch. Creo que es uno de los tope de gamas a nivel mundial, de la casa Deca Láser. Así es. Mira, yo he utilizado este láser aquí en Verimedi con pacientes que tienen candidiasis recurrentes y he tenido muy buenos resultados. Eso sí, el acompañamiento nutricional, sus vitaminas, como lo mencioné anteriormente. Además que es un tratamiento que es indoloro, es inofensivo. La paciente se recupera de inmediato, al momento. No es necesario que guarde un reposo sexual muy largo. Entonces, es un tratamiento que está súper recomendado. De paso, lo acompañamos de plasma rico en plaquetas también para mejorar ese tejido, para mejorar la lubricación. Lo podemos hacer en 3 sesiones que están espaciadas de 1 mes cada uno. Entonces, súper recomendado sí hacerse el láser CO2 fraccionado para candidiasis recurrentes. ¿Y cuáles son las infecciones vaginales que más son frecuentes, o sea, las que más atiendes aquí en Verimedi? Más que las infecciones vaginales, en general las infecciones que pueden afectar el tracto genital sería, sí, la vaginosis, la candidiasis, el virus del papiloma humano, que también tiene mucho que ver con microbiota. También tenemos tricomoniasis, clamidias, entre otras. Sí. ¿Y cómo afecta el BPH a la microbiota? Sí, bien. El BPH y la microbiota vaginal están íntimamente ligados. Porque se supone que si tengo una microbiota que no es saludable, que tengo pocos lactobacilos y esta paciente pues tiene una infección por BPH, este virus puede presentar persistencia a nivel del canal vaginal, incluso puede agravarse, no defenderse lo suficientemente bien y por supuesto si hay persistencia, sobre todo en los BPH de alto riesgo, puede llevarnos a lesiones del cuello uterino. Entonces hay que trabajar, pacientes con BPH, trabajar la microbiota. Y a esas pacientes que te llegan con ya las lesiones de BPH visibles, tanto externas como internas, ¿qué recomendaciones les das en cuanto a su pareja? O sea, el tratamiento o esas infecciones vaginales recurrentes, el tratamiento tiene que ser compartido. Claro que sí. En general, en todas las infecciones, el tratamiento no solamente es para la paciente, también es para la pareja. No sé si bien para el hombre, pero los hombres son asintomáticos. O sea, es un beneficio para ellos. Por lo general, la mayoría de los hombres son asintomáticos, no presentan lesiones, no presentan síntomas, muy poco es el que presenta síntomas. Entonces, la primera recomendación, el deber ser, es que el hombre vaya al urólogo. Una vez que la pareja le diga, mira, estoy presentando flujos, tengo infecciones recurrentes, lo ideal es que no sea automedicado, sino que vaya al urólogo y sea evaluado. Claro. Y sí, tiene que ser tratado, definitivamente. Si pudieras dar 3 recomendaciones para cuidar nuestra microbiota, ¿cuáles serían? La primera y la más importante, la alimentación. 0 carbohidratos, 0 azúcares. La segunda, mantener un sistema inmunológico estable. Tomar suplementos, vitaminas, tratar de mantener el cortisol en niveles estables, evitar el estrés, llevar una vida saludable lo más que podamos, ejercicio físico, pueden realizar yoga, actividades extras que mantengan mi mente ocupada en otras cosas que no necesariamente sea el trabajo o mi vida cotidiana. Esas parejas que tienen décadas juntos, años juntos, que saben a qué huele su pareja, que saben cómo es, a qué sabe su pareja, a qué claro. huele, cómo se siente, y un día notan que eso ha cambiado en el acto, en el delicioso, en el acto de la intimidad, tanto el hombre o la mujer pueden sentir que algo está cambiando. ¿Hay algún motivo de eso que no sea por la que no sea la promiscuidad? O sea, para no decir, no, es que está con otra persona. Mira, lo primero que voy a decir es que los dos tienen que estar tranquilos. El hecho de que mi flujo cambie no quiere decir que mi pareja está con otra persona que es promiscua. O sea, vamos a mantener la calma. Lo otro es que tengamos la confianza de comunicárselo a nuestra pareja. Que el hombre sea capaz de decirle a la mujer, mira, estoy notando esto en ti, o incluso que la mujer sea capaz también de decirlo si es el caso del hombre.
Cuando hay un olor raro, a veces hay un olorcito a pescado, está asociado más bien a la vaginosis bacteriana. Y la vaginosis bacteriana no es una infección como tal de transmisión sexual, sino que está producida por la Gardnerella, que es un germen que normalmente vive en la vagina y que cuando se altera esa microbiota, los lactobacilos están por debajo y este germen crece en condiciones mayores o anormales, entonces produce este olor. Así que mantengan la calma, pueden ir a evaluarse a la consulta médica. No es porque tu pareja es promiscuo, te está poniendo los cuernos o algo así. O sea, pero puede ser que de repente los cambios hormonales de la menopausia, la andropausia y todo eso pueda tener algo que ver, Sí, claro que ¿no? sí. El pH es diferente en diferentes etapas de la vida. Entonces, en la menopausia también hay un cambio en el pH y estas mujeres pueden tener tendencia a tener infecciones un poquito más recurrentes también. Claro, entonces, en vez de pensar, mira, me estás siendo infiel, entonces tienes que preguntarte, como tú dices, tomar calma, mira, ¿qué está pasando? Claro. ¿Te está yendo bien en tu trabajo? Te estás alimentando bien. Te estás alimentando bien, porque todo eso influye en lo que es, tú dices, el cambio hormonal, pues el cambio del BPH, te bajan las defensas, eres más propensa, en el caso de las mujeres, a infecciones. Dijiste algo muy importante, que es que el hombre es más asintomático, entonces se nota más en la mujer que en el hombre, es lo que yo acabo de entender. Sí. Las infecciones se notan más en la mujer que en el hombre, porque además la vagina es una cavidad, ¿ok? A diferencia del miembro masculino, del hombre, que pues está expuesto, nosotras pues ahí es una cavidad húmeda, con las bacterias que hemos hablado, entonces por lo general presentamos más sintomatología. Además nuestro sistema inmunológico también pasa por cambios. Cuando estoy en la menstruación tengo cambios en mi sistema inmunológico, cuando estoy en el embarazo, cuando estoy en la menopausia, a diferencia del hombre, el hombre quizás regula un poco más también los niveles de estrés que la mujer. Entonces se van a ver más cambios en la mujer que en el hombre. Por lo general hay mujeres que de repente sienten una comezón, un flujo blanco, amarillo o de repente marrón y enseguida a veces ni siquiera van al ginecólogo, sino simplemente van a la farmacia y dicen, mira, véndeme un óvulo, véndeme un clotrimazol. Entonces yo pienso que todo eso te altera todo tu equilibrio de la microbiota, ¿no? Así es. Sí, el germen comienza a hacer resistencia, ¿no? Cuando eres politratada, maltratada, porque a veces los óvulos, la mayoría de los óvulos los utilizamos 6, 7 noches, entonces en la farmacia, en las boticas te indican el óvulo por 1 o 2 noches, entonces sientes un alivio temporal y más bien lo que estás es alterando tu flora y posteriormente vas a tener una infección mayor o cuando requieras de ese tratamiento no te va a hacer simplemente nada. Y te han llegado casos que dice la mujer, mira, tengo flujito, me pica, pero cuando llega la menstruación se me quita todos los síntomas y me vuelve, y cuando se me quita la menstruación, vuelven, aparecen esos síntomas de picor, ardor, sensación de molestia. Claro que sí, porque la menstruación hace el papel de limpieza de la vagina, hay un cambio en el pH, entonces sienten que hay un alivio como temporal, pero la alteración del germen todavía está presente. Sí, sí llegan así. Es bien frecuente también. Como defensa inmunológica, yo sé que para uno de los temas de consulta es el virus del papiloma humano, el VPH. Ahorita están fomentando desde las escuelas la vacunación en contra de este virus y sabemos que hay bastantes personas que son antivacunas y quizás no quieran vacunar a sus niños. Y bueno, cada quien es responsable, ¿no?, de lo que hace con su salud, pero desde tu punto de vista profesional, ¿tú recomiendas la vacunación contra el virus del VPH? Claro que sí, recomiendo la vacunación contra el virus de VPH y recomiendo la vacunación contra todos los gérmenes posibles porque las vacunas son virus atenuados, virus vivos atenuados. Por lo general no producen grandes sintomatologías, ya han estado estudiados y la vacuna del VPH no produce una gran sintomatología al colocarla. Lo que puede producir es inflamación, enrojecimiento en el área de la colocación de la vacuna, no presenta otra sintomatología por lo general, ni fiebre, no sé, muy pocas veces pasan este tipo de cosas. Entonces, súper recomendado en la prevención de virus de papiloma humano, claro que sí. Claro, porque yo tengo dos hijos, uno es una niña y otro es un niño,
y en el colegio me hicieron firmar si yo estaba de acuerdo que vacunaran a mis hijos contra el virus. Y yo, por supuesto que sí, o sea, Claro que sí, vacúnenlo de una esto vez. ni siquiera hay que dudarlo. Además, la vacuna es gratis. Una vez que ya la vacuna se coloca de los 9 a los 18 años de manera gratuita en las instituciones públicas. Entonces, ¿qué vamos a pensar si después de los 18 años la vacuna cuesta más de 500 soles? O sea, estamos previniendo no solamente el virus del papiloma humano, sino que estamos previniendo el cáncer de cuello uterino, porque estas vacunas protegen contra el virus del VPH número 16, que es el que está asociado a cáncer. Entonces, ¿qué tanto tenemos que pensar para vacunarnos? Bueno, entonces con el tema del VPH y la microbiota, tú nos dijiste muy bien que es importante tener una microbiota en perfecto equilibrio, porque esto nos va a hacer que el VPH se mantenga como neutralizado, ¿no? En este caso, cuando hay un VPH de alto riesgo 16, ¿la microbiota ahí hace algo prácticamente el VPH 16 es muy agresivo? Claro, la microbiota siempre va a intentar hacer algo. El problema es el sistema inmunológico de la paciente, los hábitos de la paciente, ¿me entiendes? Que son los que van a disminuir estos lactobacilos que no van a poder contrarrestar el virus. De allí a que tengamos una buena alimentación, todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces hay que estabilizar la microbiota, alimentación saludable, ejercicio físico, es lo más importante para poder contrarrestarlo. De por sí, se supone que el VPH puede estar presente. La idea es que no haga persistencia. Esa palabra es muy importante porque cuando lesiona, cuando hace persistencia por más de 1 o 2 años, y es cuando nos llega a lesionar y producir lesiones de alto grado. Entonces, Ismaeli, en tu consulta a nosotros, hablo en público general, no como médicos, se nos enseña o se les enseña a las mujeres que vayan a su consulta y se hagan su Papá Nicolau al año. Pero tú como especialista, ¿qué es lo que recomiendas hacer en la consulta? ¿Solo consulta más Papá Nicolau o le indicas otro procedimiento que debería ser estándar dentro de tu consulta? Sí, depende de la edad, las características de las pacientes. Yo suelo recomendar no solamente realizar el Papá Nicolau, sino también realizar la colposcopía, que es un estudio que nos permite visualizar directamente el cuello uterino es una imagen amplificada con unas tinciones y nos permite ver si hay lesiones de cuello uterino a través de estas tinciones, ¿no? Y no solo la colposcopía, sino que también realizar el test de tipificación de VPH, que lo que se dice es que el test de VPH, el test de tipificación, va a ir quitando, va a ir haciendo a un lado la citología o Papá Nicolau. Lo que vamos a hacer en el futuro nada más va a ser test de tipificación de VPH. Todas las pacientes mayores de 30 años sí o sí ya deberían de tener una tipificación para VPH por lo menos de alto riesgo. Estamos hablando de las consultas cuando las chicas son sexualmente activas. Eso es lo que tú recomiendas. Una consulta, Papá Nicolau, colposcopía y test de VPH. Sí, lo que pasa es que en ginecología hay una estandarización, ¿no? O sea, va a depender también de las edades de las pacientes. Hay pacientes de riesgo, claro, hay pacientes que iniciaron relaciones sexuales a los 12 años. No le voy a pedir un test de Covas quizás a los 30, sino que se lo puedo adelantar un poquito más. Pero sí es importante que se acompañe en la consulta el Papá Nicolau, la colposcopía y de acuerdo a la edad de la paciente, sus factores de riesgo, pues el test de tipificación de VPH. Y ese test de tipificación de VPH se puede realizar, por ejemplo, si yo digo, bueno, me salió mi Papá Nicolau normal, pero yo me lo quiero hacer, yo me lo puedo hacer. Claro, es que es como también es preventivo, ¿no? Después de los 30 años se debe realizar por lo menos lo que está establecido cada 5 años, en otros lugares cada 3 años, cada 2 años, pero sí, después de los 30 años hay que realizárselo como una rutina. Claro, quizás en las guías de prácticas clínicas del sector público no estén descritos por el costo. El test de tipificación tiene su costo y es un poquito alto, pero no lo que te estás ahorrando ahorita te lo vas a gastar mañana en una posible enfermedad que ponga en riesgo tu vida, como es lo que es el cáncer de cuello uterino, que es totalmente prevenible. Exactamente, sobre todo en las poblaciones de riesgo, las que iniciaron relaciones sexuales de forma precoz, menores de 18 años. Yo tengo pacientes que iniciaron 12, 13 años, entonces su sistema inmunológico no estaba preparado, su microbiota no estaba preparada para enfrentar este virus. Entonces la persistencia, lo que hablé hace rato, de este virus en la vagina, en el cuello uterino, es lo que nos puede llevar a lesiones. Y también aquellas pacientes que se pierden de la consulta, que no van sino cada 3, cada 5 años, estas
pacientes también son de riesgo, porque ¿qué puedes esperar tú si en un Papa Nicolau que se han hecho una sola vez salió inflamatorio severo y más nunca volvieron? Quizás allí había una lesión, no se les realizó una colposcopia, no se les realizó un test de Covas. Entonces hay poblaciones de riesgo que son en las que hay que hacer un poquito más de hincapié. Quizás también hay un poquito de desinformación cuando la mujer, no sé si te ha llegado, que hay personas que te dicen, doctora, pero ¿cómo yo puedo tener una lesión en el cuello uterino y mi esposo yo le veo y no tiene ninguna verruga ni nada? Entonces a veces confunden los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Exactamente, sí. Existen diferentes cepas, ¿no? Existen más de 200 tipos de BPH ya estudiado y cada vez se van identificando más. Y no solo eso, sino que los de alto riesgo, que son los más temidos, son el 16 y 18. Existen muchos más, pero como tal, el 16 y 18 son las cepas más importantes porque estas es en las que los estudios demuestran que producen lesiones de alto grado y cáncer. Yo tampoco con esto quiero satanizar el BPH, yo más bien trato de calmar a mis pacientes porque una paciente que presenta un test de Covas positivo para un BPH de cualquiera de los riesgos de alto o de bajo riesgo no quiere decir que te vaya a dar cáncer necesariamente. Esto lo que me va a permitir a mí identificar es que tienes un BPH, saber qué tipo es, cómo va a ser tu seguimiento y que tú entiendas que no te puedes perder de la consulta. Porque hay muchas cosas por hacer en caso de que se presente lesión. Y si te sale la citología, porque aquí hemos tenido casos y de quejas, donde tienes citología negativa, tienes colposcopía positiva y test de Covas o de BPH negativo. Entonces dice, bueno, pero si yo me hice todo eso y me sale negativo, ¿por qué usted insiste en que sí estoy positiva en la colposcopía? Bueno, eso hay que saberlo manejar bien, porque es verdad que yo puedo tener una colposcopía patológica aún sin tomar biopsia y sin saber si esa paciente tenga una lesión de bajo o de alto grado y tener un test de Covas negativo, ¿ok? Pero si esta paciente yo le tomo una biopsia y me da una lesión de bajo grado con un test de tipificación negativo, ahí es donde ella me pregunta, pero ¿por qué tengo una lesión de bajo grado? ¿Ok? Pero tengo un test de BPH negativo. Hay opciones, por ejemplo, puede ser que tuviste el virus, pero que tu carga viral en este momento esté por debajo de lo normal y no sea detectable. Entonces, claro. Y estamos hablando también de que las lesiones hacen regresión por esto mismo, porque tu sistema inmunológico debe encargarse en estos años, en 2 o 3 años, de bajar esa carga viral y de que estas lesiones hagan regresión. Por eso nosotros podemos también observar, lo que se habla actualmente es de que podemos observar las lesiones de bajo grado. Dependiendo, nosotros podemos tener criterios para hacer tratamientos, por ejemplo, ablativos, tomar otras conductas. Entonces, si tienes test de BPH o test de Covas negativo, Papa Nicolau negativo, pero tienes una colposcopía positiva, ahí lo que tú indicas es una biopsia, no una toma de biopsia, que es la confirmatoria. Sí, la biopsia siempre es la que me va a confirmar el diagnóstico, ni siquiera la colposcopia ni la citología. Es la biopsia. ¿Y te ha pasado que también de repente tú puedes ver una tinción? Bueno, no sé, no soy ginecóloga, ¿no? Pero de repente tú ves tiñe, pero de repente dices, bueno, parece una lesión, pero parece también un ectropion. Claro, es bien frecuente. O sea, ver ectropion y confundirlos con lesiones de bajo grado es bien frecuente, o de lesiones de cuello uterino es bien frecuente verlo. Y el ectropion es fisiológico. El ectropion no es más que la presencia de células del canal endocervical hacia la parte del exocervix, ¿no? Entonces, a veces luce feo un ectropion, pero hay que hacer que la paciente mantenga la calma, que sepa que es fisiológico y que es provocado, por ejemplo, por los partos, por el uso de anticonceptivos, a veces el uso de dispositivos intrauterinos, entonces que mantengan la calma. ¿Qué pasa? Que esas pacientes con ectropion lo que pueden hacer es infecciones recurrentes, sí, y hay que estar muy pendientes de ellas, pero que mantengan la calma, que estas no son lesiones de cuello uterino. Bueno, ha sido un episodio bastante interesante. Aprendimos mucho de lo que es la microbiota y lo que es el aseo pre y post After sex. After sex. Porque ahora me entero que es after sex. Claro. Aprendimos bastante y sobre todo de no prender las alarmas si ves un cambio en tu pareja, sino hablarlo y conversarlo para ver cuál es el origen, ¿no? Y no satanizar
los virus y las enfermedades, sino que en vez de preocuparse, ocuparse. Exactamente, esa es la conclusión. En vez de preocuparse, ocuparse, asistir a tus consultas ginecológicas, ver qué puedes hacer, escuchar las recomendaciones que te indica tu médico, ya sea higiénico-dietéticos. También es importante el manejo multidisciplinario en estas pacientes, manejo con endocrinología, porque a veces también tienen patologías de base como resistencia a la insulina, diabetes, hipotiroidismo, y esto interviene también en alteración de la microbiota. Entonces, el manejo multidisciplinario, mantener la calma, la buena comunicación con tu pareja. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, que es muy bueno. Me pareció súper interesante lo de la microbiota. Hay que mejorarla y mantener el perfecto equilibrio. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal y bueno, ya saben, déjenos sus comentarios para ver qué otro tema quisieran que la doctora Ismaely Oropesa tocara aquí con nosotros en nuestro VeriMedic Podcast. Y si tienen alguna duda o algún comentario, háganlo, que de seguro se lo vamos a estar respondiendo a la brevedad. Y sabemos que la doctora es bastante activa con sus redes sociales, así que no duden en preguntar y en comentar. Chao. Chao.